Bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, exploraremos las páginas de la pasión literaria con un book tag que revelará algunos de mis secretos y experiencias con los libros. Desde emociones intensas hasta momentos que me transportaron a lugares inesperados, estoy emocionado de compartir estas 20 preguntas sobre mis lecturas favoritas. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los libros. Libro favorito: La isla, de Aldous Huxley. Y El camino de los reyes, de Brandon Sanderson. Libro que odies. Ninguno en particular. Libro con el que lloraste. Con el final de La larga marcha, y con cierto pasaje en el capítulo 119 de Juramentada, entre protagonista y antagonista. Libro que te recuerde a alguien. Ninguno. Libro que te haga reír. Más o menos cualquiera del Mundo Disco, de Terry Pratchett, especialmente en los que salen los magos. Libro que te recuerde a un momento específico. La larga marcha. Terminé de leerlo unas estaciones antes de llegar a mi destino en el Metrobús y, al bajar, siendo de noche y lloviznando, se me salieron las lágrimas mientras caminaba hacia mi casa. Frase de un libro que te sepas de memoria. Vida antes que muerte. Fuerza antes que debilidad. Viaje antes que destino. El archivo de las tormentas. Libro que más te mantuvo enganchado. Perdida, de Gillian Flynn. Un libro que te aburrió. Aquí hay varios de donde escoger. De Jane Austen. Persuasión. Mansfield Park. Emma. Y, mención honorífica, Tras los pasos de Jane Austen, de Freire Espido. De Gioconda Belli. El infinito en la palma de la mano, y Las fiebres de la memoria. De Elena Ferranta. La amiga estupenda, de la saga Las dos amigas. De Stephen King. Posesión, y Desesperación. De Ursula K. Le Guin. El mundo de Rockcannon. De Virginia Woolf. Orlando. De Irene Vallejo. El infinito en un junco. Libro que te guste en secreto. Ninguno es secreto. Personaje con el que te identifiques. Harold Lauder, de Apocalipsis, de Stephen King. Libro que adorabas, pero ya no tanto. Ninguno en particular. Libro de tu saga favorita. El camino de los reyes. Banda sonora que te encante. Ninguna. Relaciona una canción con un libro. The Man Who Can't Forget, que, de hecho, forma parte de la adaptación de La Rueda del Tiempo, y, obviamente, la relaciono con ella. Un libro en el que haya un viaje. Ninguno en particular. Libro de tu infancia. En mi infancia, no leía, sin embargo, cuando, ya de adulto, leí Momo, de Michael Ende, fue como si regresara a ella. Género o libro que nadie espera que te guste. Ni idea. Libro que te gustaría que representara tu historia de amor. La delicadeza, de David Fuenquinos. Libro que leerías antes de morir. El Ulises, de Joyce. Y ahí lo tienen, queridos espectadores, 20 preguntas que me llevaron a recorrer un viaje a través de las palabras, los mundos imaginarios y las emociones que solo los libros pueden evocar. La literatura tiene ese poder único de conectarnos con nosotros mismos y con otros, de hacernos reír, llorar y reflexionar sobre la vida. Espero que hayan disfrutado de este paseo por mi estantería literaria y que tal vez hayan encontrado alguna recomendación que les intrigara. Recuerden dejarme en los comentarios cuáles son sus respuestas a estas preguntas. ¿Cuál es su libro favorito? ¿Alguna vez han llorado con un libro o se han reído a carcajadas? Estoy ansioso de conocer sus experiencias literarias. Gracias por acompañarme en este viaje literario y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima lectura.